Perdón, perdón que te interrumpa, porque me parece que estás diciendo algo importante respecto a cómo se toman las decisiones, o cómo se tomaban las decisiones en el aparato legislativo, ¿no? Yo creo que algo que vale la pena rescatar en este tema que estás abordando, que es el bienestar, cómo vivimos hoy el bienestar de los ciudadanos, pues entre otras cosas, recordar cómo votaban antes o cómo incluso ahora votaron en contra, por ejemplo, de los apoyos a la sociedad. Una de las cosas que ganamos con la nueva presidencia es mucho apoyo a la sociedad, ¿no? Los programas para las personas mayores, las becas para los jóvenes, ayudas inmensas para la sociedad, ¿no? En el campo, los que están hoy teniendo la ayuda para sembrar árboles, para que haya mucho más bienestar. Y fíjate cómo, aunque nosotros, los mexicanos ciudadanos en el 2018 votamos por unos representantes, todavía hay alguna gente que increíblemente para mí, te lo confieso, todavía votó por los partidos de oposición. Y fíjate con qué cinismo esos mismos partidos nos vienen a decir que trabajan para los ciudadanos cuando en realidad legislan la oposición, no en beneficio de la gente, sino en perjuicio de la gente. Los diputados de Morena en el sexenio, en el trienio anterior, Nancy, vivimos la posibilidad de apoyar al pueblo para elevar a rango constitucional los programas sociales. Una propuesta que venía directamente del gobierno de la Cuarta Transformación. Y fíjate lo que pasó, le estaba yo pasando la producción ahora, por ahí lo tiene la producción, una gráfica en donde se muestra cómo votaron los partidos en este tema que fue de lo más importante para generar porvenir, Nancy, es que en lugar de que se roben dinero, que ese dinero se asigne al bienestar de la gente. ¿Estás de acuerdo? Porque es ahí sí, donde por supuesto. ¿no? Sí, claro, porque tenemos muchos pendientes, no es que estemos en la panacea y que se haya, que la reducción en términos porcentuales de algunos indicadores de seguridad, de pobreza, de desarrollo económico, desarrollo los podamos ver, ¿no? Una cosa son las estadísticas y los datos, Nancy, pero sí hay cosas que tenemos cercanos. Hay cosas que tenemos cerca. Vemos adultos mayores con la posibilidad de decidir. Y fíjate, había ahí una discusión la semana pasada, una conversación con alguien sumamente interesante de que le ha seguido la pista a estos procesos de desarrollo del empoderamiento femenino. Y decíamos, bueno, creo que el abordar qué ha pasado con las abuelas en este momento que reciben un recurso económico y que eso les permite poder decidir qué hacen con eso. O sea, no es que lo reciban de los hijos, del esposo, de una pensión, de otro lado, lo reciben. Y es una experiencia de autonomía, que de además decidir qué se hace, exacto, que no había antes. Exacto. Tener, por ejemplo, en una familia un par de ingresos así, quizá también el de las personas con alguna discapacidad, que es bueno, ¿quién había pensado en ellos, no? Solo sus padres. Y cuando faltan los padres y quedan al cuidado del resto de la familia, al menos esto ya da algunos elementos, el asunto del salario mínimo, en fin, creo que son pequeñas cosas que comienzan a revertir, pero es como esta metáfora del barco, una vez que decides que esa no es la ruta, y dices, cambiemos la ruta del barco, bueno, pues tarda varias vueltas en frenar y tarda varias vueltas del timón en virar ligeramente. No es de un momento a otro. Perdón, además hay que tomar en cuenta lo que se atravesó, Nancy. No es solamente el tiempo, como tú dices, que se tarda, sino además se nos atravesó una pandemia mundial de monumentales consecuencias, ¿no? El tema de la guerra, que no es menor, ¿no? O sea, se atravesaron muchas cosas que dificultaron y que impidieron, ciertamente, que han impedido que sea demasiado rápido, pero yo creo que ha sido muy rápido a pesar de todo. Estábamos viendo en la pantalla, Nancy, cómo votaron los... Que olvidemos, nada más déjame cerrar esta idea, el hecho de que olvidemos en el discurso que hubo una pandemia y que dejemos de lado este elemento como parte de un análisis fundamental, es también un síntoma. O sea, no fue
drásticamente significativa en nuestro imaginario. Todo lo vemos como un ejercicio de gobierno, pero vale la pena retomar este proceso de pandemia y hacer un ejercicio comparativo, no solo con la anterior crisis de salud que tuvimos acá, sino como resultado de la crisis de salud de los últimos 30 años y cómo se generó desde ahí acciones inmediatas que contribuyeron a mitigar el impacto que pudo haber ocurrido, ¿no? Absolutamente. Yo soy una convencida, Nancy, de que la oposición ha querido borrar de la memoria de los mexicanos que esta pandemia fue de muchas maneras responsable de que a lo mejor se hayan ralentizado un poco ciertos programas o ciertas cosas, pero que el gobierno federal, a pesar de eso, y gracias a López-Gatell y al ciudadano presidente y al secretario de Relaciones Exteriores y a todo el buen gobierno que tenemos, toda la gente tuvo acceso a las vacunas de manera rápida y expedita. No tuviste que ir a Estados Unidos a pagar dinero para, imagínate esa pandemia en tiempos del Calderonato, del Prianato, de Peña Nieto. Nadie estaríamos vacunados, estaríamos llenos de deudas, con un pavor espantoso. O sea, que alguien se acuerde lo que fue un mes de influenza con Calderón, que se quedó súper el país lleno de deudas, ¿no? Que hubo un despapalle horrible a nivel social, no sabíamos qué pasaba. En fin, yo creo que los contrastes, como tú y yo lo platicábamos al principio, son importantes. Ahora bien, ya haremos el capítulo de qué significa tener desarrollo social con todo y pandemia, ¿no? Desarrollo personal, desarrollo social, desarrollo económico, pero quisiera insistir en esto porque me parece importante que la gente lo tenga claro, porque cuando un partido dice, un partido, una propuesta de gobierno dice, yo quiero ayudar a la gente y dedica la mitad del presupuesto público en ayudar a la gente, en propuestas para el bienestar de las personas. Y lo que tienes es unos partidos de oposición que votan en contra del beneficio de la gente. Eso no lo podemos estar olvidando, porque, oye, vienen tiempos nuevos, vienen tiempos de decidir si continúas o no. Y hay que recordarle a la gente, ahora sí pásenos por ahí la gráfica, cómo votaron los partidos la propuesta del presidente para elevar a rango constitucional los programas sociales y los programas del bienestar. Morena votó a favor todo, y el PRIANATO, PRI, PAN, etcétera, no votaron a favor todo. Es más, hubo 360 votos a favor, pero en contra tuvimos los votos del Verde, tuvimos los votos perdón, del Verde no votó en contra, votó a favor. Hubo personas en el PAN que se abstuvieron de darle votos a los programas del gobierno, al igual que en otros partidos como el PRD, hubo gente que votó en contra o de manera en abstención. Así que creemos que no son partidos que están totalmente en favor de los beneficios para el pueblo. Y sobre este tema, te invito a que escuchemos también brevemente, es el minuto 53, creo, compañeros de producción, en donde el presidente anuncia lo que se ha logrado y dice que el PAN ha votado en contra, no solamente en el caso de los programas sociales, Nancy, en el caso yo estuve 3 años en la legislatura constituyente, digamos, y era muy frustrante ver cómo a cada rato, ¿no? El partido azul y el partido PRI, el PRD se manifestaban en contra de todas las propuestas que tenían en favor de las personas. Si quieren pasarnos por ahí el video, nada más para la parte de contraste, porque estamos a punto de entrar a la otra zona del programa, que es lo que viene y lo que está ocurriendo. Pero acabemos este segmento, Nancy, si te parece ver este primer segmento del programa, escuchando lo que comenta el presidente. Ya se logró la creación de la Guardia Nacional, que fue una reforma constitucional. Se logró que la corrupción sea delito grave, que no lo era, fue otra reforma constitucional. Se logró lo de la revocación del mandato en el caso
del presidente de la República. Ya cada 3 años se puede tener una consulta y se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Eso fue un avance. Se logró que ya el presidente en funciones no tenga fuero, que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Se logró algo importantísimo, que ya no haya condonación de impuestos, porque los de arriba, banqueros, empresarios, no pagaban impuestos o les condonaban los impuestos. Entonces eso ya quedó prohibido en el artículo 28 de la Constitución. Y otra cosa todavía más importante, yo diría lo más importante de todo, fue la reforma al artículo 4 para que los programas como la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, el derecho a la salud, ya estén elevados a rango constitucional. No son programas, son derechos. Y además se logró que en un transitorio de la Constitución se establezca que para estos programas cada año tiene que haber más presupuesto. De modo que esté quien esté en la presidencia, va a continuar el programa de la pensión a los adultos mayores y todos los programas de bienestar que están establecidos ya como derecho en la Constitución. Es muy importante, y lo tengo que repetir, que se sepa que el Partido Conservador más rancio votó en contra de esta reforma. Por eso, que ni estén soñando de que van a regresar por sus fueros, porque es tanto el desprecio al pueblo que ni siquiera tienen un poco de consideración con la gente humilde, con los más pobres, con los más vulnerables. Son de lo peor en egoísmo, en clasismo, en racismo. Desprecian al pueblo.